bien, listos. A lo largo de la historia y durante gran parte de la Biblia, encontramos cómo Dios levantó portavoces de su palabra que denominó profetas. Y Dios hablaba su voluntad a través de estos hombres. Gran parte de la Biblia encontramos a los profetas, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Amós, Joel, ¿verdad? Encontramos, hasta se denominan como profetas mayores y profetas menores, ¿verdad? En el libro de los Reyes encontramos a Elías, un profeta de Dios impresionante que no vio la muerte, fue tomado por el Señor, él no murió, él fue tomado por Dios. Vemos a Eliseo que recibió una doble porción de lo que tenía Elías sobre su vida. Y a lo largo de la escritura encontramos cómo Dios levantó hombres para poder mostrar su voluntad a los hombres, para poder hablar a los hombres. Si usted lee los libros de los profetas, es Dios hablando al pueblo. El Señor dijo así: arrepiéntanse, vuélvanse. Hay pasajes donde dice: vengan y estemos a cuentas. Y eso es la profecía en la escritura. Ahora, quiero compartirle una postura teológica que tenemos, y es que creemos que la profecía sigue operando entre nosotros, porque la profecía es un don del Espíritu. ¿Está conmigo? La profecía es un don del Espíritu. Lo recordamos en Romanos capítulo 12 y en Corintios capítulo 12, ¿no? Lo dice claramente la palabra en Romanos: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Corintios empieza a enumerar los dones y dice: a otro le dio el de hacer milagros, a otro el de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces es un don del Espíritu que Él da, y los dones del Espíritu siguen funcionando hasta el día de hoy. Si la profecía hubiera cesado, porque hay quienes piensan en una corriente de pensamiento llamada cesionismo, que ya no hay profecía, pues el Señor no hubiera tomado el cuidado para usar al apóstol Pablo y llenarlo del Espíritu y escribir que caminen en los dones del Espíritu, y uno de ellos mencionar la profecía. Habría excluido la profecía, pues se cumpliría lo que piensan algunos, que la profecía ha cesado. La realidad es que creemos que hoy en día se sigue moviendo el don profético entre nosotros. El don de profecía, lo aprendimos en la enseñanza de los dones del Espíritu, es hablar bajo inspiración directa de Dios para edificación, ánimo, dirección o advertencia. Otra vez, la profecía es hablar bajo inspiración directa de Dios para edificación, ánimo, dirección y advertencia. Dios nos da una palabra, recibimos su palabra y fluimos en esa palabra. Hoy, hace un momento en la adoración, hubo profecía. Estábamos adorando y en el fluir del Espíritu, así dijo el Señor: estoy contigo, yo camino contigo, he caminado por el fuego contigo. Eso lo puso el Señor, ¿verdad? Aunque es un momento de adoración, de fluir, hay un fluir del Espíritu, viene el mover y empezamos a hablar palabras del Espíritu. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, la profecía es esto, en su sentido más práctico, es comunicar lo que Dios está trayendo a nuestras vidas. Eso es la profecía. Usualmente llegamos a poner la profecía en un espectro bastante místico, ¿no? Como que la profecía es decir el futuro, decir lo que va a pasar, ¿verdad? Y lo que va a acontecer. Aunque la profecía tiene su función también para advertencia, o sea, para advertir lo que habría de suceder o lo que ha de acontecer, no es el todo de la profecía. La profecía también tiene una función de edificar, también tiene una función de animar, y también tiene una función de dar dirección, también tiene una función de exhortar.
¿Ok? Entonces esa es la función de la profecía, no solamente adivinar el futuro. Muchos piensan que cuando hablamos de profecía es, hay alguien que va a adivinar el futuro o alguien que me va a decir lo que está pasando. Hubo un momento, un tiempo donde se buscaba con mucho esfuerzo a los profetas, ¿verdad? Y anunciaban gran campaña, profeta desde tal país, ¿verdad? Y todo el mundo corría a esos lugares porque estaba él profeta y todo el mundo quería escuchar al profeta y todo el mundo quería una palabra para ellos. Yo recuerdo en una ocasión que estábamos en una reunión donde estaba un pastor que Dios usa en don de ciencia, y es algo impresionante porque empieza Dios lo usa y te dice hasta los números de tu INE y no, está impresionante el hombre, está hasta qué talla de ropa interior trae, está tremendo el hermano. Y así lo usa para que sepas que Dios te está hablando. Y yo me acuerdo que estábamos en esa reunión y yo por dentro, le voy a ser bien sincero, voy a abrir mi corazón. Yo decía, ay, que me diga a mí, que me diga a mí. Y hasta le hacía así todavía y me ponía más espiritual para que me viera. Y que yo sé que tiene una palabra para mí. Y yo, Señor, háblame a través de tu siervo. Yo estaba ahí como muy deseoso de escuchar una palabra y que dijera, alguien aquí se llama Josué González. Y yo, ay, yo. Y ese era me acuerdo que ese era mi deseo, era un anhelo ahí que estaba en mi corazón y estaba yo así con ese deseo y de repente el Espíritu me para y me dice, ¿no quieres que te hable yo directamente? Y dije, sí, Señor, mejor tú. Gracias a Dios por tu siervo, pero creo que tú me puedes hablar directamente. Y cuando tú recibes una palabra del Señor y la recibes también para impartir, lo que estás haciendo es profetizar. Te estás moviendo en don profético. Si Dios te da una palabra para la familia, tú la recibes y la compartes. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Profetizando. Ya estás hablando porque estás conectando lo que Dios está trayendo a tu vida para compartirlo con otros. Y les digo, a veces nos vamos a una línea muy mística de la profecía, pero la profecía es más práctica de lo que creemos. En el día a día profetizamos, en el día a día nos hablamos palabra profética porque estamos hablando lo que Dios está trayendo a nuestras vidas. Y quiero decirles encarecidamente esto, amada iglesia, hoy necesitamos la profecía. Hoy necesitamos la profecía. Y en la pregunta que hago al inicio de cuántos creen que operan en el don de profecía, las pocas manos levantadas enseñan la falta de profecía que falta hoy en medio de su pueblo. Necesitamos la profecía. Y yo quiero que se quede con esta palabra en su corazón, que necesitamos la profecía. En este pasaje de Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo le está dando las últimas indicaciones a la iglesia, que no dejen de orar, que tengan contentamiento, y entre todo lo que está diciendo el apóstol Pablo dice, no apaguen el espíritu. Verso 20, no menosprecien las profecías. A alguien le está hablando el Señor hoy. Examinen todo, retengan lo bueno. Verso 21. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia? No menosprecien la profecía. Si Dios habla en nuestras vidas, dice la escritura, no lo menosprecies. Si escuchas de parte de Dios una palabra, no podemos menospreciar, no podemos hacer menos la profecía. Hoy necesitamos profetas entre nosotros. Voltea con el que tienes al lado y dile, tú tienes cara de profeta. De los que cobran caro, de los que cobran caro. Hoy necesitamos la profecía. Ahora, la profecía, otra vez, se sigue moviendo. Es un don operativo, o sea, opera continuamente. Es cierto que la palabra ha sido revelada,
¿verdad? Él ya reveló su palabra, Él reveló y es lo que tenemos en la Escritura. Pero esa palabra revelada tiene una operación y funciona en nosotros, y la manera en que viene a nosotros es a través de la profecía. ¿Se entiende? Entonces, en un sentido práctico, de una manera, por decirlo de una manera, todos los domingos le profetizo. Porque oro al Señor en la semana, entro a su palabra, tomo la palabra, la imparto y comparto, y estoy profetizando. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, podemos seguir operando en la profecía. Ahora, algo interesante acerca de la profecía es que la profecía está sujeta al espíritu del profeta. Lo dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 32 al 33. Léalo conmigo, por favor. Y esto es una respuesta a por qué no abunda la profecía entre nosotros, o por qué está frenada el don de profecía, o qué le pasó al don de profecía. 1 Corintios capítulo 14, verso 32 y 33. ¿Lo tiene? Si me ven en la pantalla se los voy a agradecer. Dice: y los espíritus de los profetas están ¿qué? Sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En el contexto, Pablo le dice: cuando profeticen, háganlo en orden, no se amontonen para hablar. Que profetice uno, y luego que profetice otro, y luego que profetice otro. Porque si empiezan a orar todos al mismo tiempo, va a ser un ruido nada más, y nadie va a entender lo que Dios le está diciendo a la iglesia. Y para fundamentar este punto, versículo 32, dice: porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: la profecía va a fluir, pero Dios te ha dado un dominio propio sobre eso, para que haya un orden. No es de que no es que tengo que decir esta palabra y alguien está ahí hablando. No, eso no es esto. Y hay un orden. Y no es que no se pueda contener la palabra. Y eso es lo interesante de la profecía, que se puede contener. Jeremías, en muchas ocasiones, él dice: Señor, ya no hablaré más tu palabra. ¿Se acuerdan? Jeremías capítulo 29, Señor, me he sentado solo, me siento, y empezaba a llorar. Algunos lo conocen a Jeremías como el profeta llorón, pobrecito, ¿verdad? Pero lloraba y decía: Señor, ya no hablaré más. Pero después dice: pero hay un fuego en mis huesos que me consume, y es el de tu palabra. Ahora, lo interesante es que se puede retener la palabra. ¿Cuántas veces? No levante su mano, no diga amén, levante el dedo gordo del pie, y si trae chanclas no haga nada. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho algo y tú te has quedado callado y no lo compartes? ¿Cuántas veces Dios no te ha ministrado en un tiempo y te ha dicho: ve y di esto, ve y pide perdón, ve y haz? Cuando tú obedeces a eso, estás moviéndote en la profecía. Cuando no lo haces, estás apagando la profecía. Y el apóstol Pablo dice: no menosprecien la profecía, no apaguen al espíritu. ¿Se entiende? No es que Dios haya dejado de hablar a través de la palabra profética. Es que la iglesia hemos dejado de buscar, escuchar la voz de Dios. No diga amén, diga ouch. No es que Dios haya dejado de hablar palabra profética, es que su pueblo ha dejado de atender a su voz. Es que cada vez hay menos hombres orando. Las reuniones más vacías de las iglesias son las reuniones de oración. La gente ha dejado de buscar a Dios, la gente ha dejado de orar, la gente ha dejado de estar en comunión con Él, y como ya no escuchan al Señor, pues ¿qué van a profetizar? ¿Sí me estoy dando a entender?
Por eso necesitamos la profecía. Y no nada más por los conflictos geopolíticos que están pasando a nuestro alrededor, con la guerra que ayer entró Estados Unidos. Esto va a escalar, esto se va a complicar, y no me refiero tanto a estas situaciones que están sucediendo, sino necesitamos palabra profética en nuestra casa. Necesitamos palabra profética en nuestros matrimonios. Necesitamos palabra profética para nuestros hijos. Un buen ejercicio, esposas de hombres temerosos de Dios, que les animo a hacer es: pregúntele a su esposo, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Quiere hacerlo temblar? Pregúntele eso. ¿Qué te ha mostrado Dios para nosotros como familia? ¿Qué te ha dicho Dios? Si empieza ahí a tambalear y que nos ama, es la más fácil. Mándalo a orar a su cuarto en el amor de Cristo. Hombres, tenemos que levantarnos y saber qué es la palabra que Dios está trayendo para nuestra familia en el momento indicado. ¿Me estoy dando a entender? Necesitamos miembros de la familia que se llenen del Espíritu para hablar palabra profética. Ahora, hay casos de matrimonios que pues a lo mejor el esposo está metido, la esposa no tanto, o al revés. Pero amados, tenemos que buscar juntos, meternos con Dios y saber cuál es la palabra que tiene para nosotros. ¿Cuál es la palabra que tiene para la familia? Mamás que oran por sus hijos, necesitas la llenura del Espíritu para tener una palabra profética para tus hijos. Y no solamente buenos deseos, sino lo que Dios y lo que Dios diseñó, y su voluntad y sus planes para ellos y para tu casa y para tu familia. ¿Sí me estoy dando a entender? Necesitamos la palabra profética. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy necesitamos la profecía. Y el por qué ha cesado tanto la profecía es porque el Espíritu está sujeto, o sea, hay un dominio propio. Y a veces nos quedamos callados. Y qué importante es que tengamos atención a la voz de Dios y a lo que quiere hacer y lo que quiere decir entre nosotros, y podamos impartirlo y hablarlo. Ahora, voy a profundizar un poco más en por qué es importante hoy la profecía. ¿Ok? ¿Por qué es importante hoy la profecía? Y número uno, porque edifica a la iglesia. Y aquí, aparte de iglesia, podemos poner a la familia, edifica a los compañeros de trabajo, edifica a la ciudad. La profecía es necesaria porque edifica. Hay un pasaje en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. El apóstol Pablo está hablando de los ministerios, y en el verso 11 y verso 12 del capítulo 4 dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin, ¿cuál es el fin de levantar profetas? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La profecía fortalece la fe. La profecía da dirección espiritual. Te dice cómo orar, qué orar, cuándo orar, cómo hacerlo. La profecía le da forma a la palabra de Dios. Le da sentido a la palabra de Dios. Y eso es algo importante. Necesitamos la profecía porque edifica a la iglesia. Número dos, es importante porque exhorta y corrige con amor. A mi generación y la generación que viene atrás de mí se le ha denominado como la generación de cristal, porque no les puedes decir nada, porque en el momento que les llama la atención se rompen. Y hay una fragilidad exagerada en las personas. Amados, necesitamos la profecía para que venga corrección y exhortación a nuestras vidas.
Gracias por su entusiasmo. Necesitamos esa corrección. Necesitamos escuchar de parte de Dios cuando estamos equivocados, cuando no estamos caminando correctamente. Necesitamos escuchar de parte de Dios cuando estamos pensando algo que no debemos de pensar, cuando estamos dando pasos equivocados, cuando estamos tomando decisiones erróneas. Necesitamos exhortación. Es necesaria la profecía para que venga esa exhortación. ¿Sí me estoy dando a entender? La necesitamos. Vamos a un pasaje de la Biblia para reforzar este punto. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 7 al 9. El profeta Natán es usado por Dios para venir a David y exhortarle del pecado que había cometido. Dios levantó un profeta para exhortar y para corregir con amor. ¿Me ayudas con el pasaje, por favor? Segundo de Samuel, capítulo 12, versos 7 al 9. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y esto es profecía. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Verso 8. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Verso 9, viene la exhortación. ¿Por qué? Pues muchas veces la exhortación viene por medio de preguntas. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Fíjense, no menosprecien la profecía. ¿Se acuerdan, Tesalonicenses? Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Vino una corrección por medio de la profecía. Necesitamos ser corregidos. Qué interesante que David sabía lo que había hecho. David sabía que estaba mal, pero tuvo que venir un profeta para exhortar. Y es hasta que viene este profeta que tenemos el salmo de arrepentimiento de David. Dice la escritura en el Salmo 51, dice Salmo de David, cuando vino el profeta Natán y le dio palabra. Cuando viene la palabra profética, David es que se arrepiente. David es que dice: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, perdóname. Señor, límpiame. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y empieza a clamar por arrepentimiento. En pecado he sido formado. Y empieza a hablar de la raíz del problema en su interior, que era pecado. Necesitamos la palabra profética. Amén. Necesitamos ser corregidos, amados. Necesitamos saber de parte de Dios cuando no estamos haciendo algo correcto, porque nuestro corazón es engañoso, pero la palabra profética es segura y nos puede afirmar en momentos decisivos. Hay un pasaje en Tito, Pablo le escribe estas palabras en el capítulo 1, en el versículo 13, y le dice que les predique a los de Creta. Le dice Tito: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y a nadie nos gustan los regaños, a nadie nos gustan que nos hablen feo, porque también somos vaso frágil, dice el Señor. No es cierto, las mujeres son vaso frágil. Pero hay varios señores que, si estamos dudando, mejor vengan a la trinchera porque andan medio fragilitos. Necesitamos la profecía porque la profecía me corrige, me hace ver. Y no solamente eso, dice: repréndelos duramente, exhórtalos para que sean. Queremos andar sanos, amados. Es fundamental que andemos sanos.
Los matrimonios tienen que estar sanos. ¿Cómo se sanan? Con palabra profética. Relación padres e hijos tienen que estar sanos. ¿Cómo se sanan? Con palabra profética. La iglesia tiene que estar sana. ¿Cómo se sana la iglesia? Con palabra profética. Y si se tiene que hablar duro, se tendrá que hablar duramente. ¿Está conmigo? ¿Ya se quiere bajar del barco? Ay, ¿quién dijo amén? Número 3. La palabra profética consuela en medio de las pruebas. Por eso es necesaria. Porque ciertamente la maldad se ha aumentado. Porque ciertamente las tribulaciones son continuas. Jesús lo dijo a sus discípulos: en el mundo tendrán aflicción. Las aflicciones son constantes y todos pasamos por ellas. Por eso es necesaria la palabra profética, porque la palabra profética trae consuelo a nuestras vidas. En Hechos, en una ocasión llevaban a Pablo juntamente con otros presos en un barco, y ese barco iba a llegar hasta Roma. Y Pablo iba emocionado, no porque fuera preso, sino porque iba a llegar a Roma y se le iba a dar oportunidad para compartir ahí el evangelio. Pero resulta que ese barco lo atrapa una tormenta y lo lleva a la deriva, y empieza a haber un montón de problemas durante días. Dice la escritura que están ahí batallando, y el barco empezó a hundirse, y empezó a haber ¿cómo se llama? Naufragio, ¿verdad? Y empezó a naufragar el barco. Y Pablo está ahí en ese barco, y en ese momento de desesperación, dice la escritura que todos habían perdido la esperanza. Todos en el barco habían perdido la esperanza. Pero ahí es donde entra la palabra profética. Hechos capítulo 27 está este relato, en el versículo 22 y 23. Hechos 27, 22 y 23. Dice el apóstol Pablo de esta manera: pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente la de la nave. Solamente el barco tendrá pérdida, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Trajo palabra profética. Y la palabra profética trajo consuelo en un momento de desesperanza. Ahora, no fue una palabra de aliento sin fundamento. O sea, Pablo no le dijo: ¿están agüitados? No se agüiten. ¿Estás triste? No estés triste. No. Él fundamenta la palabra y dice: el Dios a quien sirvo estuvo conmigo anoche. Me metí con Dios para preguntarle: ¿nos vamos a morir o le seguimos? Porque si nos vamos a morir, pues me voy contigo. Ahora, eso está fundamentado. El apóstol Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, que Pablo, que ustedes que digan: ay, me voy a morir, no se preocupaba por morirse. Él decía: Señor, ¿nos vamos a morir? Dime de una vez, ¿cómo le hacemos? Y el Señor le dijo: vas a llegar a Roma. ¿Y qué les dijo Pablo? Tengan ánimo, nada va a pasar, no se va a perder ninguna vida en este barco, solamente el barco se va a perder. Y ya, esa es la palabra: tengan ánimo. Y dice la escritura más adelante, si leen los siguientes versos, que cobraron ánimo en el barco y comieron. Y volvió ahí el ánimo por medio de una palabra profética. Necesitamos la profecía para traer consuelo en tiempo de necesidad. Amén. Y número 4, creo que esta es importantísima. La palabra profética activa el mover del Espíritu. Activa el mover del Espíritu. La palabra profética nos conecta con lo que Dios está haciendo. Y hoy necesitamos la profecía que nos recuerde que Dios está presente, iglesia. Que Dios está en tu casa, que Dios está en tu trabajo, que Dios está en tu familia, que Dios está en Castillo del Rey Cancún, que Dios está en esta ciudad, que está activo, que está hablando, que guía, que fortalece, que transforma. Activa el mover del Espíritu, la profecía. Hay un pasaje, dos pasajes que quiero leer contigo. Primera de Timoteo, capítulo 4.
Pablo le dice a Timoteo y le recuerda que pueda avivar el don que ha sido dado sobre su vida. 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El llamado, la activación del Espíritu en la vida de Timoteo vino por medio de una profecía. Esa es la evidencia del mover de Dios en una casa, que Dios habla, que Dios nos sigue hablando, que Dios sigue trayendo palabra a nuestras vidas, que Dios sigue mostrando y ministrándonos en áreas específicas de nuestra vida. Cuando Dios está hablando en un lugar, es una evidencia de que la iglesia está viva, de que hay vida. Si Dios te ha hablado semana a semana en esta casa, es porque hay vida en este lugar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y la profecía activa este mover del Espíritu. Hechos capítulo 2 verso 17, mire qué interesante punto vemos en la escritura. 2:17 del capítulo 2 de Hechos, del libro de Hechos, dice: y en los postreros días, este es Pedro predicando lleno del Espíritu Santo, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas. ¿Cuál será la evidencia del Espíritu derramado en toda generación? Profecía. Por mucho tiempo se enseñó que el que estaba lleno del Espíritu hablaba en lenguas. Pero bíblicamente, teológicamente, fundamentándose en este pasaje, la evidencia de la llenura del Espíritu es la profecía. ¿Por qué se decía que las lenguas? Porque cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, unos pasajes anteriores ahí del que estamos leyendo, el capítulo 2 de Hechos, dice que vinieron lenguas como de fuego repartidas y empezaron a profetizar, empezaron a hablar en lenguas, en las lenguas de las naciones que estaban en ese lugar, y también en lenguas angelicales. Amados, aunque es una evidencia de la llenura, la evidencia del mover del Espíritu es la profecía. Derramaré mi espíritu y sus hijos y sus hijas profetizarán. ¿Cuántos dicen amén? Los jóvenes verán visiones. Los ancianos soñarán sueños. Yo por eso digo que tengo visiones, no tengo sueños. Si alguien viene y me dice: pastor, tuve un sueño, ¿es un anciano usted? Mejor diga: tuve una visión. La manera en la que el mover del Espíritu se activa es la profecía. Empezamos a hablar lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Amén. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia de que el Espíritu está entre nosotros. Cuando es derramado el Espíritu, fluye la profecía. Diga conmigo: necesitamos la profecía. Necesitamos la profecía. Dios quiere seguir hablándonos. Dios habla en nuestras vidas. ¿A cuántos les habla el Señor aquí en las reuniones? ¿Cuántos dudan si los estoy siguiendo toda la semana? Porque a veces predico todo lo que les pasó. Pastor, ¿será que nos está siguiendo? ¿Será que nos puso un rastreador a todos? Un micrófono en el carro. Es Dios hablando a nuestros corazones y mostrándonos lo que está sucediendo. Hay gente que dice: tú le contaste al pastor, por eso sabe todo. No, hombre. Es solamente el Señor hablando a los corazones. Entonces, necesitamos la profecía. Ahora, vamos a Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios.
capítulo 14. Y esta porción es bien interesante porque Pablo compara dos dones del Espíritu, que es el don de lenguas y el don de profecía, y da una enseñanza al respecto. Les recomiendo leer todo el capítulo 14. No nos daría leerlo todo, sería una predicación aparte del capítulo 14 de Corintios, pero léanlo en sus casas, estudien el pasaje, yo creo que los va a bendecir de una manera muy especial. Pero quiero leer los primeros 5 versículos de este capítulo 14 de Corintios y entendamos una vez más qué importante es la profecía. Dice: sigan el amor y procuren los dones espirituales. O sea, busquen los dones del Espíritu. Por eso cuando les enseñé acerca de los dones del Espíritu, amados, no era de enseñarles por enseñarles, ni decirles por decirles. De verdad, encarecidamente les pido, busquen llenarse del Espíritu y pídanle a Dios cuál es el don que les ha dado Dios. Pregúntenle abiertamente a Dios: Señor, ¿cuál don derramaste? Confírmame el don que me has dado para operar en ese don. Porque mi familia lo necesita, porque la iglesia lo necesita, porque la ciudad lo necesita, porque yo lo necesito. ¿Sí me estoy dando a entender? Dice: procuren los dones, sigan el amor, que es fruto del Espíritu, y procuren los dones espirituales. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo: pero sobre todo que profeticen. Es bien interesante que en el capítulo, un par de capítulos antes, el capítulo 12, el apóstol Pablo dice que Dios da y reparte los dones como Él quiere. O sea, Él a uno le dio de profecía, a uno le dio de sanidades, a uno le dio. Pero en el capítulo 14 nos anima a que procuremos los dones del Espíritu. ¿Se está contradiciendo? No se está contradiciendo. Está complementando la enseñanza que acaba de dar hace unos pasajes. Y les dice: busquen los dones, pero sobre todo que profeticen. Y eso es interesante porque cuando hablamos de dones del Espíritu y la repartición, impartición de dones, a veces decimos: no, es que a mí no me tocó el de profecía, es que a mí me tocó el de servicio, es que a mí me tocó el de... Y es como si fuera bola blanca, bola negra en el ejército. Dios reparte y da para momentos específicos, pero también nos invita a que busquemos. Y el don que pide que busquemos es el de profecía. Qué interesante. Dios quiere que se levanten profetas entre nosotros. Por eso puse ese título. Necesitamos profetas entre nosotros. Otra vez, no vestidos de misticismo, sino en lo práctico, en el día a día, en traer la palabra necesaria, en conectarse con Dios y poder impartir esa palabra. Versículo 2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica su matrimonio, su casa, la iglesia, los que le rodean. Así que quisiera que todos ustedes hablen en lenguas, porque se edifican cuando hablan en lenguas, pero más que profeticen que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Qué hermosa enseñanza. Y luego sigue hablando unas cosas impresionantes. Este capítulo, que les digo, es una predicación aparte. Pero qué corazón de Pablo, diciéndole a la iglesia: quisiera que todos profeticen. Y eso me recordó un pasaje del Antiguo Testamento, y esto es lo que les quiero predicar. Todo lo que acabo de decir fue la introducción. Ahí les va. ¿Listos? Números capítulo 11. Hay una porción de la escritura en Números capítulo 11, en el versículo 27 al 29. Y ahorita
Mi predicación es el contexto de esta enseñanza. Dice la escritura: y corrió un joven y dio aviso a Moisés y le dijo: Eldad y Meldad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés. ¿Qué le dijo? Impídelos, deténlos. Y Moisés le respondió: ¿tienes celos por mí? Y mira las palabras de Moisés: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Mi tocayo le entró un celo porque a su pastor Moy le andaban bajando la chamba. Paz, andan dando palabra de Dios, andan compartiendo, andan hablando de parte de Dios. ¿Y qué le dijo Moisés? ¿Tienes celos? Josuecito, ojalá todos fueran profetas y el Espíritu del Señor pusiera su Espíritu sobre todos. Yo pienso lo mismo, no como Josué mi tocayo, pienso como Moisés. Ojalá todos fuéramos profetas, porque necesitamos profetas. Ahora, el contexto de esta historia es bien interesante. Números capítulo 11. Pero primero tengo que decirte quién fue Moisés. Moisés fue un profeta de Dios. Moisés fue un hombre que Dios levantó como profeta. Impresionante. Lo levantó para liberar a la nación y es impresionante lo que hizo Dios a través de Moisés. Hay un pasaje, Números capítulo 12, en el verso 15, que Aarón y María empiezan a murmurar contra Moisés, empiezan a murmurar contra el pastor. Eso nunca pasa, pero la Biblia nos enseña que Aarón y María lo empezaron a hacer, y no, que Moisés, y que por qué se casó con la cosita, y se hubiera casado con la cosota, y ahí empezaron a hablar de Moisés, y el Señor vino y trajo una lepra sobre Aarón y María. Y mira lo que dice el versículo 5 del capítulo 12 12 de Números. Dice: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo: oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Verso 7: pero no con mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Verso 8: cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ese era Moisés, un hombre que hablaba con Dios cara a cara, profeta de Dios. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 10, dice así la escritura, 34:10 de Deuteronomio, apúntelo y se lo leo: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. ¡Wow! ¡Qué impresionante apunte! Quien haya conocido a Jehová cara a cara. Moisés recibió el llamado de Dios para liberar, para formar a la nación de Israel, y Dios capacitó a Moisés con muchos dones del Espíritu, pero uno de ellos, y de los más importantes, el de la profecía. Moisés se sentaba y venía toda la nación con sus problemas, y recibía Moisés palabra de Dios y les daba instrucción, lo hacían y les iba bien. Y Dios le dio ley a Moisés, y cuando aplicaban esa ley le iba bien a la nación. Y ese fue el don que recibió
Moisés. Pero uno de los secretos de Moisés es que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y ese es el secreto de un buen don de profecía entre nosotros. Hombres y mujeres que hablan cara a cara con Dios. Moisés fue capacitado para interceder, legislar, guiar, profetizar. Recibió el Espíritu para hacer todo esto. Pero la manera en que él lo buscaba era en intimidad con Dios. Castillo del Rey Cancún, por favor, escucha esto. Dios hoy está buscando personas que escuchen su voz en intimidad y que hablen con autoridad. Métete con Dios porque te ha hecho falta, porque te quiere hablar, para que hables. Es que a veces no sé qué decirle a mis hijos, es que no sé qué. Métete con Dios y vas a ver cómo vas a saber qué decirle a tus hijos. Cara a cara, habla con Él. Y Moisés fue este hombre, profeta de Dios, que hablaba cara a cara con el Señor. Ahora, Moisés es quien está guiando a toda la nación. Para este punto aproximadamente hay unos 600,000 hombres de a pie, sin contar toda la tribu que andaba con ellos. Ya se cuenta, casi ya estaban pegándole al 1,000,000 de personas caminando con Moisés. Es una iglesia grandecita la de Moisés. Y él tenía que cargar con todos los problemas del pueblo. Y en Números capítulo 11 sucede algo muy interesante. Y me gustaría que viéramos esta historia de 70 varones llenos del Espíritu Santo. Porque este pasaje nos va a enseñar de la importancia de hombres llenos del Espíritu y por qué necesitamos hombres llenos del Espíritu. Dice en el verso 4 al 6, vamos a leer un poquito de contexto. Números 11, verso 4 al 6. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a, es importante esto, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Qué pregunta tan necia para un Dios que todo lo puede. Qué pregunta tan quejumbrosa, con tan poca alabanza y con mucha quejabanza. ¿Quién me diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? ¿No había un Dios que les daba todo? ¿No había un Dios que suplía todas sus necesidades? ¿Quién nos diera a comer carne? Verso 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, se les antojaron los ajos. Digo, sí, el pan de ajo sabe muy rico, pero el ajo, la cebolla se les antojó. Ay, una cebollita asada, pescadito a la tiquinchic, aleluya. Eran de Cancún. Pero empezaron a llorar. Y ahora esto era no como que, ay, cómo se me antoja. No, dice, lloraron, se quejaron, estaban enojados. Una cosa es, ay, se me antoja mucho, que es lo que ustedes tienen ahorita, antojo, hambre. Estoy profetizando en esta hora. Discernimiento de espíritus. Una cosa es tener antojo, una cosa es tener hambre, pero otra cosa es quejarse. ¿Cómo quisiera eso? Y llorando. Y dice el siguiente verso: y ahora
nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Ya me cansé del McDonald's, ya me cansé de la Maruchan. Nada más esto, nada más lo que Dios me da es lo que veo. Y luego ya ahí la escritura empieza a enseñar lo que era el maná y de qué se trataba. ¿Qué está pasando aquí? El pueblo de Israel ya estaba libre de Egipto. Empieza a quejarse porque no tiene carne. A pesar de lo que Dios les daba, ellos deseaban volver a comer lo que comían en Egipto. Dios los había sacado de ese lugar, de esa cultura, de esa tierra, y ellos deseaban ese lugar, esa cultura, esa tierra. ¿A quién se parece? Porque a mí no. Ahora, están angustiados, están llorando, se están quejando, y esta queja llega a Moisés, porque Moisés es el que está al frente de todos y él escucha la queja del pueblo. Ahora, esta queja angustia y cansa a Moisés. Y miren el versículo 10 al 15 del Números 11. ¿Lo tiene? Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Y dice, también le pareció mal a Moisés. También decía, ¿por qué se andan quejando estos? Ahora, ¿cuál es la queja? ¿Qué quieren? Carne. Dice la escritura, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me diga, llévalo a tu seno, como lleva a la que cría, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿Soy acaso su papá? Nada más soy su pastor. No crea que nosotros nos quejamos de ustedes. No crea. No crea que a veces lloramos y decimos, ay Señor, ¿acaso lo engendré yo? Ese engendro, digo, ese Señor. A ustedes les animan los versículos de y las promesas del Señor y nuevas son sus misericordias. A mí me animan estos. Porque si Moisés lloró, yo también puedo llorar. Se vale. Señor, ¿de dónde conseguiré yo carne para darles? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Verso 14, por favor. ¿Qué dice? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Ya no aguanto más. Por favor, ten misericordia. No dice eso. Ese ya es mi clamor. Moisés dice, Señor, no puedo solo con todo este pueblo. Ya cayó la revelación. Hay momentos, no solamente, ahorita estoy hablando del pastorado, pero hay momentos que tú has dicho esto. Hay momentos que tú has llorado en tu casa y has dicho, ya no puedo, Señor. Ya no puedo solo. Ahora no puedes preguntar si tú engendraste, porque sí son tus hijos. ¿Acaso los engendré? No, pues sí. Eso sí no lo preguntes porque
pero nos hemos sentido así. Y esta sensación existe porque no fuimos diseñados para andar solos y para llevar las cosas solos. Cuando Dios formó al hombre, cuando terminó todas las cosas, dijo, y creó los árboles y las bestias del campo, y vio que era bueno. Y hizo el día y vio que era bueno. Hizo la noche y vio que era nuevo. Y vio que era bueno, y que era bueno, y que era bueno. Y cuando termina de formar al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Porque no fuimos formados para eso. No podemos llevar las cosas solos. Y Moisés llora en presencia de Dios y dice, Señor, no puedo solo. No puedo solo. Si así lo haces tú conmigo, verso 15, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Fue una angustia tan profunda que hasta la muerte deseó Moisés. Imagínate todo el pueblo, queremos carne, Egipto, quiero un ajo, y Moisés, ya Señor, por favor, que se callen. No puedo solo. Provoca una angustia, provoca un cansancio en Moisés. Pero ¿cuántos saben que Dios siempre responde? Dios siempre va a proveer para la necesidad. Verso 16, perdónenme. Entonces Jehová le dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, no viejitos, sino jefes, principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Verso 17, ¿listos? Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Alguien le da gloria al Señor por su palabra. Dios va a levantar profetas entre nosotros. Luego en el verso siguiente, no puedo dejar de mencionarlo, Dios les dice, y lo de la carne, sí van a comer carne, más van a comer tanta que hasta por las narices se les va a salir. ¿Quería carne, mijito? Ándele, coma. Pampa se queda corto. Brasileirao no alcanza con la carne que comieron. Pero sucede algo interesante. Dios provee para la necesidad de Moisés, que le clamó a Dios y le dijo, reúneme, ¿cuántos? 70 hombres, y ponlos alrededor del tabernáculo, los 70 hombres, que tú sabes que son principales, que le echan ganas, que se levantan a la oración de las 5:30, que ahí andan esforzándose. Júntalos, ponlos ahí, y yo voy a venir y voy a hablar y voy a poner de tu espíritu en esos 70 también, para que no lleves la carga solo. Antes de que Dios proveyera la carne, la cual ellos pidieron pero no necesitaban, Dios primero proveyó líderes que no pidieron pero realmente necesitaban. Dios provee lo que realmente necesitamos. Y ese es el contexto de aquel pasaje que leímos de Números, que Josué dice, Señor, están profetizando, y que dijo Moisés, ojalá todos fueran profetas. Verso 24 al 25, acompáñenme por favor. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y no cesaron. Otra vez,
necesitamos profetas entre nosotros. Voy a volver a preguntar lo que pregunté al inicio. ¿Cuántos profetas hay en la casa de Dios? 80%. Necesitamos profetas. Principios claves, 3 principios claves de este pasaje. Primero, el desánimo de Moisés me revela la necesidad que tenemos unos de otros. Otra vez, el desánimo de Moisés me revela la necesidad que tenemos unos de otros. Dios no nos llamó a hacerlo todos solos. Por eso lo que les he dicho domingos anteriores, dile a tu hermano, te necesito. Es en serio. Los necesitamos, amados. Nos necesitamos. Es de verdad, no es decir por decir. Nos necesitamos. Necesitamos palabra profética entre nosotros que nos edifique, que nos exhorte, que nos anime, que nos dirija. Nos necesitamos. Y el desánimo de Moisés enseña la necesidad de unos de otros. Número 2, Dios responde no solo con ayuda humana, sino con el Espíritu. Dios no siempre va a responder como creemos que va a responder. Dios responde como Él quiere responder. Y la manera en que responde es dando Espíritu. ¿Qué necesitaba Moisés? Más líderes, más hombres. Pero no iba a levantar recursos humanos. Dios iba a levantar hombres llenos de su Espíritu para poder profetizar. Dios responde con el Espíritu. No era suficiente que estos 70 fueran buenos. No era suficiente que le echaran ganas. No era suficiente que fueran a todas las reuniones. No era suficiente que sirvieran en todos los ministerios. Necesitaban la llenura del Espíritu Santo sobre sus vidas. Eso es lo que hizo la diferencia. Y número 3, otro principio: la crisis se convierte en una oportunidad para que venga la unción. La crisis, la dificultad es una oportunidad para que venga la unción, para que se multiplique la unción, para que Dios hable. En medio del ruido, en medio del caos, podamos escuchar la voz de Dios. Amados, en las familias, los papás no pueden cargar solos todas las cosas, porque se van a cansar como se cansó Moisés. Va a llegar un punto donde vas a decir, no puedo solo. Por eso nos necesitamos. La trinchera que tenemos los sábados los hombres es un espacio bien lindo para hombres, para deshogarnos, para hablar, para decir, estoy cansado, oren por mí. Sales renovado de acá. Es una plática de 40 minutos, 50 minutos, una hora. Y los hombres no somos mucho de hablar. De hecho, ya al final de la trinchera nomás estamos, pues sí, está bueno, está bien. Y ya tiene que salir el pastor a decir, ¿oramos? Para que se acabe la reunión. Pero nos abrimos. Ahora, a las hermanas, pues no les doy vuelo, porque si hace su trinchera la señora va a durar 3 días. Se me van a entrincherar y no voy a saber de ustedes en semanas. Pero busquen espacios con hombres, con hermanos, con hermanas que se están llenando de la presencia de Dios. Pregúntale a alguien, ¿te estás llenando del Espíritu? Si te dice sí, te invito a un café. Porque yo también me estoy llenando del Espíritu y creo que necesitamos profetizarnos. En casa nos necesitamos uno. No podemos cargar. Los hijos no pueden cargar solos con las necesidades de los padres. No pueden. No es natural, no es bueno que el hijo ande preocupado por papá y por mamá.
por cómo los ve. No pueden cargar solos, necesitan la llenura del Espíritu y nos necesitamos unos a otros. Necesitamos profetas entre nosotros. En medio de la crisis, Dios nos llena con su Espíritu para levantar a otros. Pero la clave es la que encontró Moisés. ¿Cómo hablaba Moisés con Dios? En intimidad. Y la profecía o el don de profecía no operará. Es más, ningún otro don operará si no hay intimidad con Dios. Si no hay intimidad con Él. Si no hay rodillas que se doblan y le preguntan a Dios: Padre, ¿qué le quieres decir a mi familia? ¿Qué me quieres decir a mí? ¿Qué nos quieres decir a la iglesia? ¿Qué le quieres decir a esta ciudad? Y ahí, en intimidad, hablando cara a cara con Dios, empieza a fluir la profecía. Necesitamos profetas entre nosotros. Oramos al Señor.